Es el sábado 19 de mayo de 2018 y es una fecha muy especial para nosotros, pues hace 40 años, también 19 de mayo, pero del año 1978, eh, con varios amigos y un destacado promotor de la lengua guaraní, el profesor Pedro Moliniers, habíamos fundado en el Colegio Nacional de la Capital la primera academia de lengua y cultura guaraní a nivel estudiantil. Eh, Repito, son 40 años desde aquella fecha al día de hoy y tenemos siempre la satisfacción de encontrarnos con los varios compañeros del colegio con quienes habíamos fundado esta academia y habíamos desarrollado una serie de actividades de carácter cultural, incluyendo conferencias, un festival folclórico, la publicación de una revista, siempre con la asistencia, con la orientación, con la dirección del querido profesor Pedro Moliniers. Apemba engo opitama aname akwani tepe pe apembo e haope oni betri mitarusu oni amgativa oikeva pe Academia de Lengua y Cultura Guaranime aomba apoa pepe ñaneñe e guaranire oni mitarusu apitepe ohaiva ñe e poty oni opuraheiva oni opaichavua mitarusu ohecharamoa ha omomba'e guasúva pe ñaneñe e guarani. Y ese es el aspecto seguramente más importante que nosotros siempre destacamos cuando se trata de promocionar la lengua guaraní y cuando en ese proceso o cuando de ese proceso participan los jóvenes. Hablar de aquel tiempo a a esta fecha, repito, han pasado 40 años y mirando atrás a esos 40 años, los tiempos eran mucho más difíciles para el guaraní. Entonces, el guaraní ni siquiera era lengua oficial, tampoco formaba parte de la reforma educativa que incluyó el guaraní en la enseñanza en la educación escolar básica, es decir, del primer grado hasta el noveno, posteriormente del primer curso de la media al tercero. Y hoy la ventaja de tener la enseñanza del guaraní en varias universidades, en varias carreras, asimismo los institutos de formación docente. Entonces, si simplemente observamos ese aspecto relacionado a la educación, ya podemos darnos cuenta que hubo un importante proceso de cambio, un cambio positivo. Operamos de por Bimbo de Jao, Ombo Eva Guaraní, así se mandó a mi Ombo Eva Pitepe, el Colegio Nacional de la Capital, a BI Centro Regional Saturio Ríos, a pesar de que tengo esa muy te cordillera, lo piperpi, mi evacue guaraní, jaupica tu, de por Ibeima. Nosotros tuvimos la suerte en este caso de habernos iniciado en el conocimiento del guaraní, eh, estudiando 6 años, porque entonces uno elegía una sección y de acuerdo a la sección que elegía, también elegía un idioma. Y entre las ofertas de idioma que se ofrecían a quienes ingresaban al primer curso, lo que hoy sería un séptimo grado de la reforma educativa, aquellos que empezaban sus estudios del primer curso en el Colegio Nacional tenían como oferta estudiar inglés, francés o guaraní. Y bueno, a nosotros nos tocó estudiar guaraní, lo hicimos durante 6 años. Fuimos inicialmente 60 compañeros y de los 60 llegamos a terminar 13. Y de los 13 otra vez, unos cuantos que nos hicimos profesores de lengua guaraní. Precisamente ese fue el tiempo en que nos tocó conocer al actual director de Radio Libre, al doctor Benjamín Fernández, que también estudiaba en ese entonces en el Colegio Nacional. Y esa experiencia de haber estudiado 6 años a nosotros también nos sirvió muchísimo, pues cuando
El mismo profesor Moliniers nos invitó a varios compañeros entonces a continuar nuestra carrera en la lengua guaraní. Nos facilitó muchísimo, pues nosotros cuando fuimos a hacer el curso para profesores de lengua guaraní, ya teníamos una relativa ventaja por sobre todos los demás, pues ya habíamos desarrollado una importante cantidad de conocimientos vinculados a la lengua guaraní. Etamba orerome ema kwe boe jaobe, upe rome eye iban a curibe boe jaranan boe sirve. A pepe da hasibe ima curi ore etamba eroicoama, a pe atuisite ore putemo curi. Nosotros terminamos finalmente la carrera del profesorado de lengua guaraní y siempre con la ayuda, con la asistencia de la mano del profesor Pedro Moliniers, pasamos luego a la Facultad de Filosofía y dentro de la Facultad de Filosofía al Instituto Superior de Lenguas a hacer la licenciatura en lengua guaraní. Esa es una parte de la trayectoria que importante recordar, inclusive en este caso para nosotros, pues muestra un proceso de formación de muchos años, 6 años en un colegio estudiando guaraní. En este caso fue prácticamente un privilegio, pues hoy día se da, son 3 años o 4 años que se estudian y ya hay una marcada diferencia con respecto a aquellos que a lo mejor se inician en el estudio de la lengua guaraní. Importante mencionar también que dentro de esas actividades que nos tocó desarrollar al frente de esa Academia de Lengua y Cultura Guaraní, incluyó, por ejemplo, la publicación de una revista de nombre Abañé. Y como funcionábamos como una academia, todos los miembros, en este caso éramos estudiantes de distintos cursos y distintas secciones, debíamos elaborar nuestros escritos, en algunos casos alguna reflexión, algún cuento, alguna poesía, algún trabajo escrito que el profesor Pedro Molinier se encargaba de darle la forma correspondiente y esos trabajos fueron finalmente publicados en esta revista de nombre Abañé. Hoy día esta Academia de Lengua y Cultura Guaraní sigue funcionando en el mismo colegio, en el Colegio Nacional de la Capital, y la profesora Rosa Isfrán es, entre varios otros docentes, la asesora, la consejera de esta academia. A ella también le expresamos nuestras felicitaciones en este día, pues hace muchos años que ella viene asesorando a la academia. Bojara Rosa Ifrán, Nicopetín Bojara y Catupiriba, Ojajuba Guaraní, a Arevi Veo y Putimova, Academia de Lengua y Cultura Guaraní. Otro hecho interesante de mencionar es que aproximadamente hace 10 años que la academia tiene un nombre. Además de ser Academia de Lengua y Cultura Guaraní, se le agregó el nombre de Natalicio Talavera, el primer poeta paraguayo, y en este caso que escribió en lengua guaraní. Lo que tiene Catupiri lleva a Eojai Jaueres de Guaranime, a Jaueres de Tenon de Teojai Guaranime, oye por ahora Curijera, a Pejera, Oñemuipe, Academia de Lengua y Cultura Guaraní, Colegio Nacional de la Capital Pehuá. Esta es una manera también de reconocer a uno de los destacados literatos que tuvo nuestro país. Todos tenemos que recordar seguramente que él le tocó vivir un tiempo bastante difícil, que fue el tiempo de la guerra contra la Triple Alianza. Inclusive en algún momento Natalicio de María Talavera, junto a otros, entre ellos Luis Caminos, fue convocado por el mariscal Francisco Solano López en Yateticora, apenas iniciada la guerra, y López le pidió a este grupo de especialistas en el idioma guaraní de entonces a que elaborasen un alfabeto, que tenía para poder escribir el guaraní.
¿Por qué? Porque definitivamente López utilizó la lengua guaraní masivamente. De hecho, no había otro idioma más hablado que el guaraní entonces. ¿Y qué es lo que hizo López? En este caso fue quien propició la publicación de los famosos diarios de trinchera, entre ellos el Cabichuí, el Centinela, el Cacique Lambaré y la Estrella. Mi irundé cuatiajay pudieron ser curipe ñoraino guazú allá. Apeango que como acá y natalicio de María Talavera. Obras de Talavera fueron publicadas en estos periódicos, particularmente el Cabichuí. Y es en homenaje entonces a natalicio de María Talavera que la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital tomó su nombre para darle nombre a la academia. Pensamos, está apamé, ape yepemo, esta se mandó a hacer mi Alcibiades Núñez Greco, Ave Hidalgo Roberto Fernández, Nelson Benítez, Néstor Gerardo Molinas, Gilberto Baseque, a Petení Anguinoco Anguitepe, Romba Puaño Die, a Roñe Pinova Pepe ahí va a dejar a Carlos Ferreira Quiñones. Carlos Ferreira hoy día también cumple un rol muy importante, pues es el actual presidente de la Academia de Lengua Guaraní de nuestro país y tuvo sus inicios 40 años atrás en la Academia del Colegio Nacional de la Capital. Esta vez vamos a empezar para vete a ver a pisa ñamuñepunuco ñanemia poco a la pegua. A ñamoita vete pura hey ape ñamuñepunuco ñanemia po. Vamos a escuchar de Félix Fernández ñaneramboja.